Cordial saludo, mi nombre es Tania Alejandra Nieto Espinosa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y el día de hoy les voy a hablar sobre mi presentación denominada Política Educativa en la Era de la Globalización a partir de los planteamientos de dos autores quienes son Ripsey y Lingard en el año 2013. Para comenzar es importante reconocer que vivimos en un contexto donde todo se encuentra interconectado. En este sentido, la globalización se ha transformado no solo desde la economía, la política, sino que también la manera en la que se diseñan las políticas netamente educativas. Por tanto, la presente socialización se enfoca en los planteamientos de los autores ya mencionados y busca realizar una reflexión crítica frente a cómo la globalización está afectando lo que hoy día denominamos como política educativa. Es importante primero hablar sobre qué es la globalización. Cuando hablamos específicamente de este concepto, nos referimos a algo que no es único o cerrado, es decir, que podemos encontrar varios autores que nos dan diferentes definiciones del término. Un ejemplo claro es cómo hoy en día podemos acceder a una educación internacional desde cualquier lugar, lo que evidencia que de verdad las fronteras son cada vez más difusas. Esto se puede evidenciar precisamente como estamos adelantando esta exposición, donde ya no se requiere que sea de manera presencial, sino que lo podemos hacer a través de una explicación y apoyándonos en alguna plataforma digital. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, para hablar de las características de la globalización, en esta diapositiva precisamente se destacan algunos de los elementos fundamentales como lo son que cambia la forma de vivir y de pensar. Entonces, esta se caracteriza por tener una interconexión global, por tener avances tecnológicos, por haber un flujo de información significativo y por la influencia en la vida social. Por tanto, la globalización no solo conecta los países, sino que también va a transformar la forma en la que pensamos y la que actuamos. Entonces tenemos como una balanza. Por una parte tenemos las instituciones a nivel internacional que han aplicado diferentes políticas y que quizá han funcionado en su contexto, y por otra parte tenemos la forma de pensar en la sociedad. No es lo mismo ese pensamiento que se puede tener en una sociedad acá como Colombia, de la que se puede tener en México o la que se puede tener en otro país como China o Estados Unidos. Todo esto ha generado bastantes dilemas o debates sobre la globalización. Sin embargo, es importante señalar que este no es un proceso neutral. Existen múltiples debates sobre su significado y obviamente sus efectos, que es lo más importante analizar. Algunos la consideran una oportunidad para el desarrollo, mientras que otros hablan sobre esas formas de generar desigualdades en cualquier nación. Esto ha generado precisamente que la globalización, como se observa acá en las dos imágenes, pueda representar una oportunidad de transformación positiva o quizá una forma donde el mismo proceso lo que está haciendo es dañar lo poco que se tiene. Hablando de las posturas sobre la globalización, encontramos diferentes conceptos frente a lo que este término representa. Aquí en el cuadro podemos ver el primer grupo que se llaman los globalistas, donde la transformación de la globalización es real, donde podemos encontrar cambios significativos en el sistema y donde vemos que todo es positivo cuando el país está inmerso en un proceso de globalización. El segundo es el de los escépticos, donde se cree que la globalización es exagerado, habla solo de ideologías, es un proceso que no existe, que no se está presentando. Y el tercero, el de las transformaciones, donde se reconoce que han habido algunos cambios, pero que estos no son tan determinantes en la forma en la que se desarrolla un país. Ahora bien, con todo lo anterior se presentan unas formas de comprender la globalización. Lo que sí podemos decir y definirlo con claridad es que obviamente hablamos de tres premisas fundamentales. Es un hecho real, genera ideología y también un imaginario social, lleva a un cambio. Es decir, que influye en la manera en que las personas interpretan su mundo, su realidad. Por ejemplo, muchos estudiantes hoy sienten que deben prepararse para competir a nivel internacional, lo cual refleja cómo este concepto se ha impactado directamente en la educación. Esto conlleva a decir que sí o sí debemos ser muy analíticos y reflexionar sobre los cambios económicos y políticos que generan un país, cómo el discurso ha modificado las prácticas diarias, cuál ha sido su impacto en la creación de nuevas políticas educativas y cómo hoy día se concibe el mundo desde la globalización. Hasta aquí hemos explicado un poco el término de globalización, ahora lo vamos a relacionar con la parte de política educativa como tal. Entonces, cuando llevamos estos elementos en uno solo, se evidencia que las políticas ya no dependen únicamente del Estado, sino que existen otro tipo de organizaciones que ya están apoyando la creación de dichas políticas. ¿Y cuáles son estas organizaciones? Tenemos la OCDE, tenemos el Banco Mundial, la UNESCO y las pruebas PISA. Estos son ejemplos de lo que significa ese proceso de internacionalización. Y si hablamos específicamente de las pruebas PISA, que se encargan de comparar el rendimiento académico o, bueno, el nivel de conocimiento de algunos estudiantes a nivel internacional y generan precisión para mejorar los resultados, eso también
es debatible y bastante reflexivo en torno a cómo están haciendo para evaluar nuestros estudiantes que de pronto pertenecen a un contexto social diferente frente a los estudiantes de otra nación. Entonces, acá hay un vínculo de tres partes. Lo primero, lo nacional, lo segundo, los actores internacionales y lo tercero, la educación. Y esto lleva a un cambio fundamental, que es el paso del gobierno a la gobernanza. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio en la figura del Estado y de la educación, donde obviamente el Estado empieza a disminuir, ya no va a tomar todas las decisiones porque ahora comparte este rol con diferentes actores internacionales, lo que transforma completamente la manera en que se diseñan las políticas. Ya las decisiones no son a nivel nacional, sino que van a estar influenciadas desde lo internacional. Se empiezan a apropiar de reformas, de modelos que son similares sin tener en cuenta las necesidades de la nación. Y esto nos lleva a hablar de la globalización neoliberal. En este contexto aparece este concepto que se introduce desde una lógica más de mercado en la educación. ¿Qué significa esto? Que la educación empieza a verse como una inversión y no solamente como un derecho, como hasta el momento se estaba tratando en la mayoría de naciones. Este estudiante que es bueno en matemáticas, tengo que formarlo para ser un buen ingeniero, pero no por fortalecer sus capacidades como estudiante, sino porque me va a servir como un buen trabajador en una fábrica, en una industria y demás. Se presenta un proceso de privatización, existe ya una reducción real del rol del Estado, la educación se empieza a ver es como una inversión y no es vista como un servicio. Como conclusiones, podemos afirmar que la globalización ha transformado profundamente la educación, ya que las políticas educativas están cada vez más influenciadas por dinámicas globales. Por ello, es fundamental analizar estos cambios de manera crítica para evitar que la educación pierda su sentido social, que el reto no es adaptarse obviamente a la globalización, sino comprender críticamente que debemos transformarnos desde la educación sin perder precisamente el hecho de que estamos construyendo o formando seres humanos integrales desde diferentes disciplinas. Aquí podemos observar las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.